Bueno, en principio es esto, la energía de Rosa Kuzminski. Rosa Kuzminski fue una economista, una de las contadoras devenidas economistas, la única mujer que participó de la comisión del plan de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 1900, de la comisión que se creó entre el 55 y que dictaminó el nuevo plan, ese plan desarrollista del 58, el famoso Plan E. Y una mujer que vivió en Argentina hasta el año 74, con cosas escritas muy interesantes, y que luego se mudó hacia México, un poco acompañando la salida política de su hijo de acá de Argentina, a los 60 años, y que reconstruyó su vida allá. Acá la conocía todo el mundo que había estudiado economía se había relacionado con ella, incluso muchos de los intelectuales críticos que hoy tienen entre 65 y 70 y 80 años, porque hay algunos de 80 y largos que también la recuerdan, no solamente con mucho cariño, sino con una herencia intelectual de los primeros pasos en la economía política de carácter crítico con Rosa, como Guillermo Vitelli. Hoy de hecho tenía que entrevistarlo a Jorge Katz, ahí que lo nombraba Juan, a la mañana. No pude hacerlo por un tema de salud que tiene, pero era otro de aquellos estudiantes de Rosa. Atilio Borón, que estudió 1 año y medio en la Facultad de Ciencias Económicas y que la recuerda con una herencia de introducción al pensamiento crítico en economía hacia ella, y que probablemente para muchísima gente que nos esté escuchando sea una persona completamente desconocida, como lo era para mí antes de encontrarme con su nombre en el listado de la Comisión de Reforma del Plan de Estudio, ¿no? Y empezar a preguntar en entrevistas quiénes la conocían y qué relación habían tenido con Rosa, digamos, ¿no? Así que era una figura bastante enigmática. La realidad es que esta investigación es recontra parcial, el agua abierta, porque además necesitamos que mucha más gente por ahí se ponga a estudiar qué hizo Rosa y en dónde circuló y cuáles fueron sus aportes, más allá de lo que yo puedo decir hoy. La mayoría, el grueso, es investigación en pandemia, o sea que es investigación virtual, sin acceso a documentación oficial de las universidades, además de las dificultades que tenemos en la Universidad de Buenos Aires para acceder a información de su propia historia. En la UNAM tampoco, está todo cerrado. Ahí tengo que hacer un agradecimiento especial al compañero Juan Odicio, que me dio un puntapié de conectividad con gente en México, así que una de las principales cosas que sucedía con Rosa era que digamos, los argentinos y las argentinas la conocían, pero no sabían que había sido su vida en México. Los dos y las mexicanas que trabajaron con ella no sabían que había pasado en Argentina, digamos, ¿no? Había como una especie de un corte en su vida intelectual, pero no política. Eso es interesante también. Así que alguna de las herejías, primero hacer un breve raconto de su actuación intelectual y las redes en donde Rosa circuló, y en algunos casos plantear algunas dudas. Rosa tiene su vida universitaria partida casi al medio, en Argentina en la UBA. No entiendo que no estuvo en otra universidad. Tuvo una beca para dar 3 años entre el 63 y el 66 en la Universidad Estatal de San Diego, a donde regresó, se puso a dar clase y con el golpe del 66 renunció, y después de unos años volvió a la UBA otra vez, Facultad de Ciencias Económicas, y luego en la UNAM, en donde con un intervalo en una universidad llamada El Tercer Mundo. Yo me estoy enterando de su existencia ahora, parece que duró muy poco tiempo, y parece que un expresidente mexicano la lleva a Rosa a esa universidad. Parece que transita ahí, digo parece porque no me consta en ningún papel, simplemente esto es resultado de ciertas entrevistas. Y Rosa después ingresa a la UNAM, allí en México, al Instituto de Investigaciones Económicas, y es la única también mujer en el doctorado, reciente doctorado en economía. Se crea un posgrado en economía, normalmente ahí lo hace el Partido Comunista, pero que empieza a recibir
no solamente a camaradas, sino que empieza a recibir exiliados políticos de toda América Latina. Y forma un grupo intelectual muy potente, con una impronta dependentista muy marcada allí en México. En la década del 90, Rosa transiciona hacia el CISAN, hacia el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pero que ya a principios de los 80, Rosa había empezado a estudiar y a estudiar un poco más en profundidad Estados Unidos y a plantear la tesis de la decadencia estadounidense, básicamente. Y empieza a trabajar en ese estilo, en esa idea. Respecto de las redes, Rosa vivió algo que por ahí era común en los intelectuales de aquella época, pero no en todo el mundo, obviamente. Vivió en Venezuela, vivió en Estados Unidos, transitó, pero varios años en Estados Unidos, en Suiza, donde hizo su doctorado, y en México. Probablemente en Chile, no lo tengo del todo claro, tengo que averiguarlo. Perteneció a la Federación Argentina de Mujeres Universitarias, parece que fundó la Casa Argentina en México. Estuvo una tarde charlando y haciéndole una entrevista a Albert Einstein, cuando era joven, y creo que estudiante. Era amiga de Salvador Allende y de Orfila Reynal, con quien tenía una cercanía casi familiar, y que, digamos, fue, digamos, el producto de esa amistad y cercanía se va a ver reflejado en todas sus traducciones. Ahora les voy a decir las cosas que tradujo Rosa, y todos los que más o menos tenemos alguna lectura de la economía política crítica de los 70, 80, se van a sonreír y van a decir, ah, mira, esto lo tradujo Rosa, mira qué bien. O van a agarrar el librito y se van a ir a verificar en la biblioteca. Era muy amiga de Joan Robinson también, de Silva Herzog, que es una figura central allí en la UNAM, de Enrique Semo lo mismo, que creo que es quien la lleva a Rosa al doctorado en economía, de Pedro Paz, el famoso de Zunkel y Paz, digamos, ¿no? De Fernando Feinsilver, bueno, una serie de René Saberteno, y dio clases también con Teotonio dos Santos. O sea que Rosa tenía una circulación por lugares de la intelectualidad dependentista, de izquierda, marxista en muchos casos, aunque no era afiliada al Partido Comunista, ni mucho menos. Yo, en una entrevista que hice a una persona que sí lo era, que tenía una visión más crítica del sistema que Rosa, decía que era una progresista moderada, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, moderada en los 70, ¿no? Hoy sería otra cosa, Rosa. Pero en el momento de ebullición revolucionario, digamos, y de la intelectualidad dependentista, Rosa no estaba 100% convencida de algunas cuestiones políticas con eso. Pero sí, en sus orígenes era estructuralista. Incluso sospecho que fue estudiante de Raúl Prebisch por el momento en donde Rosa cursó la carrera, que fue en el Plan C, y la terminó en el 48, así que Prebisch da clase precisamente hasta ese año. Y ampliando su currículum, Rosa dirigió 4 números de la Biblioteca de Economía del CEAL en el año 68, hablaba por lo menos traducía en 4 idiomas, y se había puesto a estudiar ruso también. Vaya uno a saber para qué, en la actualidad no lo tengo claro. De hecho, me han comentado que creen que tuvo una traducción del ruso al castellano. Yo no lo encontré todavía. En algunas épocas en donde, entre que renunció a la universidad o que le echaron en el 74 en la intervención en la UBA, Rosa tuvo alguna actividad de contador. Ahí se juntó con una estudiante, con Rosa Malis, entiendo que ya no vive, puso un estudio contable como para zafar, digamos, ¿no? Además de las traducciones en aquella época, década de 60, casi 70, y manejó un negocio familiar en La Plata, dio clases en la ORT, y aparentemente, tengo que validar todavía, si trabajó para la FAO. Cosa que en el caso de que haya trabajado, debió haber sido muy poco tiempo. Pero bueno, esto es un elemento para una reconstrucción intelectual. No pretende ser una exposición acabada, ni mucho menos, sino una conjunción, un inventario, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué le puse herejías o qué me parecía que había que resaltar? Bueno,
cuando la gente le empieza a hablar sobre Rosa, algunas personas dicen, bueno, ¿cuál fue el aporte? ¿Cuál fue el aporte? ¿Qué es lo que hizo? ¿No? Bueno, fue un hereje, típicamente, y los herejes generalmente no hacen lo que se espera que hagan de alguien que profesa una religión o una determinada idea, sino precisamente todo lo contrario. Ahí en el plan de estudios está muy claro que la mirada, en el plan de estudios yo reconozco a dos personas con miradas críticas. Uno es Arturo Cone, que todavía vive, y no estoy del todo seguro que Arturo tuviera una visión latinoamericanista ahí en ese momento, porque era un estudiante, pero entiendo que sí tenía una mirada crítica sobre los estudios económicos. En realidad la pelea era más la separación de la economía de la contabilidad que otra cosa. Y Rosa, que sí tenía una mirada desde América Latina, con unas cuantas cosas leídas sobre los enfoques del subdesarrollo en aquel periodo, cosas publicadas incluso en la facultad, de las pocas que había. Esto es con dos ideas centrales la teoría no es universal y está concentrada en la desigualdad. La segunda cuestión es que dedicó horas de su vida académica bastante, ahora vamos a ver algunas publicaciones, pero a la historia del pensamiento económico, de la cual fue además profesora Rosa, pero con la particularidad de ser situada, ¿no? Porque uno puede ser, ya la historia del pensamiento económico es como un espacio, un reducto intelectual crítico para nuestra disciplina, pero también uno puede hacer historia del pensamiento económico de manera generalizada, universal, y en ese caso perder el componente situado que es lo que importa. De hecho, en su reconstrucción de algunos textos de la fisiocracia, hace referencia al impacto, o al escaso impacto, o al impacto, diría, borroneado de esas ideas en los intelectuales de la Revolución de Mayo. Fue la única mujer, decía el doctorado en el plan de estudios de la facultad, no solamente en ese plan de estudios, sino que cuando uno mira las autoridades de la universidad, yo creo que era la única mujer en todo el lugar de decisión o de discusión o de debate. Y en particular para los economistas, porque la comisión de plan de estudio no solamente discutía la carrera de economía, discutía todas las carreras de la facultad, incluso la nueva carrera de administración, es decir, que la voz de Rosa, junto con las de Arturo Gonel, tuvieron que ser las autorizadas para los nuevos economistas, y en ese plan que está bastante reconocido por quienes lo cursaron. La cuarta herejía, si se quiere, es que se concentró en hacer aportes en las aulas y a través de traducciones, algo que la academia o los premios, los laureles no reconocen en absoluto, y los aportes de Rosa yo creo que principalmente vinieron por ahí, y, digamos, vinieron por las aulas, no solo en la UBA, sino en la UNAM también, y a través de una enorme cantidad de traducciones. Todavía sigo contando, digamos, ¿no? Las traducciones que hizo Rosa. A diferencia de los economistas consagrados o de la figura del economista consagrado de aquella época, no trabajó en el Estado de ningún modo, no trabajó en el CONADE, no trabajó para el fondo, ni usó matrices isomoproducto, técnicos regresiones, que recién se empezaban a usar para calcular cosas, que era lo que normalmente, o desarrollar textos con ecuaciones y demás, que era lo que normalmente alguien que quería consagrarse debía hacer, digamos, ¿no? Y la otra cosa que tampoco hizo, cursó su doctorado en el extranjero, cosa que hacían muchos, pero lo hizo en Suiza, en un país que habla 4 idiomas, y en donde, si uno quiere buscar un economista que haya hecho su doctorado en Suiza en ese momento, yo creo que fue la única. Y además no entregó la tesis, aparentemente, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero aparentemente no. Yo creo que Rosa se recibió de doctora en el plan C, que era un plan que reconocía a los doctores haciendo pocas materias y entregando un trabajo final, pero después quiso hacer una consagración en el exterior y no entregó su tesis ahí. O dio muchas vueltas con la tesis y la terminó publicando en forma de libro, y todavía estoy investigando ese tema. Y una de las cosas también que me llama mucho la atención es, a la edad de los 60 años, Rosa estaba en la edad en donde normalmente las mujeres debían jubilarse, ¿no? Aquellas incluso las que trabajaban, digamos, además debían jubilarse, y Rosa hizo todo lo contrario, se fue a México, país nuevo, para ella, porque había vivido muy poco en los años anteriores. Incluso siempre decía, según lo que me cuentan
personas que estuvieron a su cuidado de mayor, que estaba en México de tránsito, pero bueno, vivió, desde que se mudó, vivió y murió ahí en el año 2001, y trabajó 25 años en una línea de investigación completamente distinta a lo que Rosa venía haciendo en el periodo anterior. Así que esta ponencia, digamos, está relacionada con estas herejías de Rosa, porque si uno se fija, el mandato del economista típico de la década del 60 o del 50-60, en este periodo, Rosa incumple con muchos de ellos. Pero lo más notable es que tiene aportes en cada uno de los espacios donde puso el pie, por decirlo de alguna forma. En cuanto a sus escritos, esto es nada, después lo comparto para que lo vean, por ahí no se ve muy bien, pero en el 57 es el único análisis local, digamos, y de un argentino, una argentina que se toma para la creación del plan de estudios como fuente, después son todos extranjeros. Es el texto que publica Rosa en 1957, y llama algunas orientaciones para formación económica. Ahora vamos a algunas ideas de eso al final, después de esta presentación. Pero es el único, el resto son o análisis de la UNESCO sobre distintos otros países, o los comentarios de Enrique Rey, que se había dado vuelta por todo Estados Unidos visitando universidades, financiado también por universidades extranjeras, por el gobierno norteamericano. Y me parece que es importante la voz de Rosa en su contribución de una mirada hacia América Latina, hacia la política económica argentina en ese momento. ¿Por qué? Porque ese plan tiene como distintas historias, digamos, ¿no? Hay una que es innegable, que es un plan que tiene muchas fuentes anglosajonas, y Rosa no fue de las que contribuyó principalmente a eso. Pero también cuando uno se mete dentro del plan y de los contenidos, es un plan que tiene una orientación estructuralista muy marcada también. Luego cito algunas, en el 87 publica un estudio sobre el plan Baker y el significado para América Latina. Recién había fallecido Prebisch y retoma algunas ideas de Prebisch en relación al plan. Y luego en los 90 tenemos su principal actividad intelectual, se da entre 1900, de publicaciones por lo menos sobre Estados Unidos, entre 1990 y 1995, y en donde a mí me parece que el libro tal vez que más claro representa sus ideas es el de 1993, y se desindustrializa Estados Unidos, sosteniendo esta tesis de que Estados Unidos, a partir de la desindustrialización, la pérdida del peso relativo de manufacturas, de alguna manera desbalancea y pierde poder monetario mundial, y con eso poder económico y por ende poder político. Incluso es notable porque Rosa en este momento sigue todavía identificando a Japón como la amenaza asiática, digamos, ¿no? Como la competencia asiática de Estados Unidos. Lógicamente no era evidente para todo el mundo que China fuera el reemplazo de Japón en ese sentido. En el trabajo de doctorado del 48, les decía, Rosa se había interesado por la incidencia de los fletes ferroviarios, es decir, una cosa completamente distinta a la historia del pensamiento económico, a la formación de los economistas, o a la política de coyuntura, en donde había sido muy crítica del gobierno de Frondizi y de la actuación de Alemán en particular, ¿no? Y había una acusación de la ortodoxia muy importante por parte de Rosa. Pero fíjense también las traducciones, y acá es donde los invito a revisar la biblioteca. Teoría del valor y distribución de Adam Smith, siglo XXI, ¿no? La teoría del desarrollo económico en transición, un librazo para aquellos que miran estructuralismo, dependentismo, un librazo que lamentablemente por otros niveles no son latinoamericanos, pero nos hubiese gustado que fueran, porque la verdad que hicieron un muy buen trabajo en eso. El futuro de la economía mundial, el estudio de Naciones Unidas, del 77, de Leontiev y algunos colaboradores. Otro librazo más. Naturaleza y lógica del capitalismo, de Heilbronner. Dinámica de la crisis global, lo tenemos creo que todos, ¿no? Wallenstein, Amin, ¿sí? Bueno, y ahí tienen algunos títulos más. La tradujo a Robinson, La gestión económica en China, un libro recontra agotado, lamentablemente yo no lo tengo.
no lo tenía en mi biblioteca tampoco, pero bueno, estos son algunos, no son todos, ni por asomo. Rosa digamos, tradujo mucho, 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 mucho. Contaba una persona que le había acompañado en los últimos días de su vida también, que se levantaba a las 7 de la mañana, escuchaba la máquina escribir, ¿no? Y cuando volvía a la tarde o a la tarde-noche a la casa, la máquina de escribir seguía haciendo ruido en el departamento de Rosa, ahí cerca de la UNAM. Así que se la pasaba escribiendo. También tenía su oficina ahí y demás. Pero bueno, en términos de escritos, me parece que esto es un raconto inicial. Me falta todavía revisar qué pasó en los 70. No hay escritos de Rosa en los 70, probablemente, de hecho, eso se compensa con un gran volumen de traducciones en la década del 70, y hay una desaparición momentánea de publicaciones de Rosa en la década del 70, y probablemente con mucha actividad de reconversión intelectual, porque Rosa cae en México, y a partir del 75 empieza a mirar hacia Estados Unidos, con una mirada desde la UNAM, digamos, ¿no? La UNAM, de nuevo, era dependentista en ese caso. De hecho, la carrera de grado era el estudio del capital, prácticamente. Y en todo caso, los estudiantes que se recibían, que venían de ese grado, tenían una formación marxista bien, bien importante. Y les decía, bueno, fíjense, por último, algunas cosas que pueden interesar. El estudio del 68 de SEAL, el Oficiócratas, es recontra conocido, lo tienen todos. Rosa hace un estudio introductorio muy interesante ahí, y que sirve para, yo diría, para cualquier aula. Cuando ustedes dan Oficiócratas, ese estudio introductorio es básico, porque no solamente se estudia qué sucedió en Francia y la fuente de ideas del Oficiócratas, que son aquellos que pasaron del ámbito de pensar el ámbito de la circulación al ámbito de la creación de riqueza, independientemente de aciertos y errores, sino que también hay una mirada sobre los Oficiócratas en el Río de la Plata. Y el nuevo sistema económico de gobierno para América Latina es José del Campillo y Cossío, que Rosa, sospecho, que es la que descubre que la falta de autoría de José del Campillo y Cossío en ese escrito. Estamos por verse, está todo cerrado, no consigo el texto, pero insistió, aparentemente esta fue su tesis doctoral, el estudio introductorio a este texto, y una investigación sobre eso, en su tesis doctoral que quiso hacer en Suiza, digamos, ¿no? Y que le dio vueltas y demás. Pero fíjense también, entre las tesis dirigidas, los temas, obviamente hay una en economía, en la Facultad de Ciencias Económicas, pero, y algunas otras, estos son algunas, no son todas, en la UNAM. Rosa fue directora de Wilma Josefina Salgado Tamayo, a quien estoy tratando de ubicar, así que si conocen su paradero de correo electrónico sería muy bienvenido, porque si no me equivoco fue ministra de Economía y Finanzas de Ecuador. Y bueno, estos son algunos elementos para una reconstrucción intelectual de Rosa, y en parte sus contribuciones herejes a nuestra economía política en Argentina. Entre esas orientaciones para la formación economista, yo resaltaría algunas cositas muy, muy cortas para cerrar. Primero, Rosa reconocía que en la Nación la ciencia económica no servía para mucho. Yo ahí disiento un poco con ella, pero ella evidentemente estaba en ese contexto. Era algo muy, muy común estimar que el desarrollo de la ciencia económica en Argentina o estaba cerrado o estaba muy orientado al derecho, cosa que él en la carrera del 58 trata de romper con el derecho, no tener una impronta matemática, sino tener una pata política, de política económica, y que contribuya al desarrollo de la nación. Era digamos, básicamente un plan desarrollista, porque aparte en los mismos concursos ganaban todos los que tenían un perfil determinado intelectual, digamos, ¿no? La otra cosa que Rosa compartía era que la profesión no tenía una impronta modernizadora, y que tampoco contribuía demasiado a los comandos del Estado.
ahí Rosa dice, bueno, hay que formar economistas para el Estado y las universidades, principalmente. Y me parece que es un poco una especie de abrazo del oso, una contribución al debate en ese momento de no separar por completo la ciencia de la contribución a las empresas, las organizaciones meso o micro, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que eso, por todo lo que escribe Rosa, es una concesión en el debate sobre el plan. Propone ahí elaborar teorías para países periféricos, cito textual, los pies hundidos en la propia tierra. Por eso digo, el PLANE tiene un seminario sobre política del desarrollo económico, tiene materias, también seminarios de política económica, tiene una impronta. Lo único que no sucedió con eso fue su idea de crear un observatorio económico nacional e internacional en donde los estudiantes pudieran ir a debatir sus ideas y en todo caso que autoridades gubernamentales pudieran hacer consultas en base a los trabajos que se realizarían en este observatorio. Fue una idea que planteó ahí en los inicios de esta carrera. Pero quiero recordar que esta carrera fue durante una buena cantidad de años un semillero de un montón de gente que normalmente tuvo una formación de tipo estructuralista, en donde fue moldeada, en muchos casos, en estudios del exterior, porque hubo muchas becas. Hay una anécdota para terminar, del año 62, el que dirigía el Departamento de Economía en la UBA era Norberto González, fallecido hace relativamente pocos años, y que trabajó en la CEPAL mucho tiempo, y quien recibía a todos los ese año se hizo un intercambio con Oxford, con la Universidad de Oxford, para traer economistas que vinieran a formar en comercio internacional, en desarrollo económico, en cuentas nacionales. Es decir, una agregada, como si fuese un posgrado, pero de unos cursos de 3 meses, con autoridades de la Universidad de Oxford, con gente muy formada. Pero se hizo normalmente también para contrarrestar lo que fue el programa de Chicago en el mismo año, que desembarcó en Cuyo. Y eso fue adrede. De hecho, Arnold Haberger se quejaba de que la UBA lo había rechazado, y Norberto González dice en una exposición que se hizo a los 50 años de la carrera, de que fue adrede, digamos, de que se rechazó a la Escuela de Chicago, y para ocupar ese espacio hicieron los acuerdos con Oxford y con Cambridge para la parte de administración. Bueno, Rosa era parte del comité de carrera, de evaluación de la carrera, antes y después. Así que, y fue la que recibió en su casa y llevó a pasear a Joy, el de Brown y Joy, lo llevó a pasear por ahí, vino, es decir, a todas las personalidades que venían de ahí, porque era una de las pocas que tenía inglés fluido. De hecho, Norberto González no hablaba muy bien inglés tampoco, la mayoría de la gente que estudiaba en ese momento no. Así que yo sospecho también de que tuvo algo que ver con ese rechazo de la Escuela de Chicago en el año 62, reconocido por ambas partes, por quienes intentaron entrar y quienes los tenían que recibir, y además por este lugar de Rosa de recibiendo y dialogando y llevando adelante, digamos, una especie de comando del programa de Oxford. Bueno, sin mucho más, me quedo disponible para las preguntas que puedan surgir o los comentarios. Muchísimas gracias, Mariano. Estamos recopilando preguntas que van haciendo. Tenemos en principio un par de preguntas, una para Juan Odicio, en cuanto a el problema de la concentración holdings en la economía, especialmente en el sector externo, nos trae grandes complicaciones de fuga de utilidades y poder de veto. Lo vimos con Vicentín, dicen, hay que darle una solución.